En el capítulo anterior, el árbol de las raíces eternas. Erión y Micaela, miembros de los defensores, inician su travesía en el árbol de las raíces eternas, un símbolo vivo de sabiduría, fortaleza y aspiraciones futuras. El árbol, con sus raíces profundas, su tronco lleno de historia, sus ramas flexibles y sus frutos cargados de promesas, les enseña la importancia de tener una base sólida, adaptabilidad ante los desafíos y paciencia para hacer madurar los sueños. Guiados por la luz dorada del atardecer y las enseñanzas grabadas en la corteza del árbol, comprende que todo gran proyecto comienza desde una base firme y crece hacia lo desconocido. La sabiduría del árbol les impulsa a iniciar su viaje, no solo como exploradores del mundo exterior, sino también como descubridores de su propio propósito. En su avance, enfrentan el dilema entre un camino seguro y uno incierto. Eligen el sendero menos transitado, comprendiendo que el verdadero aprendizaje y crecimiento nacen de los desafíos. El viento y el río se convierten en símbolos de resiliencia y adaptación. El viento prueba la fuerza de su determinación, mientras que el curso del río les enseña a fluir ante las adversidades sin perder el rumbo. Finalmente, mientras caminan acompañados por el murmullo constante del río, los defensores reconocen que el viaje no solo trata de alcanzar un destino, sino de aprender, adaptarse y fortalecer sus raíces a cada paso, tal como el árbol que, firme en su base, alcanza con sus ramas los sueños del cielo. Capítulo 1. Lago Mitral. Erión y Micaela, los defensores, se encuentran frente al misterioso lago Mitral, rodeados por una niebla que parece esconder secretos profundos. Mientras exploran, un antiguo mapa cambia constantemente y los guía a un artefacto extraño en el fondo del lago, el cual parece tener un poder más allá de lo comprendido. Al tocar el artefacto, el paisaje que los rodea se distorsiona y las sombras y figuras etéreas empiezan a desafiarlos con acertijos sobre sus miedos y deseos más internos. Cada respuesta abre una puerta, pero también aumenta las preguntas, llevando a los defensores a una reflexión filosófica profunda sobre la naturaleza de la verdad, el destino y las decisiones. A medida que avanzan, descubren que no solo enfrentan desafíos físicos, sino también psicológicos, atrapados en un ciclo interminable de reflexión y autodescubrimiento. Enseñanza. El verdadero desafío no radica en resolver acertijos externos, sino en confrontar y comprender nuestros miedos y deseos internos. El enigma del lago Mitral. Los defensores se encontraban al borde del lago Mitral, un lugar envuelto en una niebla inquietante y misteriosa. La atmósfera era tan espesa que uno podía imaginarse que el aire estaba hecho de preguntas sin respuesta, flotando como hojas caídas que nunca llegaron a tierra. Las aguas del lago, con una superficie calma pero engañosa, reflejaban un cielo gris que parecía haberse cansado de esperar el sol. No era un cielo triste, pero sí cansado, como un anciano que lleva siglos mirando al horizonte sin encontrar nada nuevo que le inspire. Erión, con los ojos llenos de determinación, observaba el horizonte. Su mirada fija en el vacío parecía buscar algo que escapaba a la vista de los demás. Este es el momento, pensó, donde cada paso puede ser una danza sobre la cuerda floja. Mientras tanto, Micaela, más cautelosa pero igual de decidida, estudiaba un mapa antiguo que, al parecer, se deslizaba como un camaleón sobre la mesa. No era un mapa estático, sino uno que cambiaba constantemente, como si el propio lago decidiera alterar el curso de la travesía con cada mirada. Si la ignorancia fuera oro, este lugar sería una mina, murmuró Micaela, mientras sus dedos trazaban rutas que solo ella entendía. Aquí no se trata de fuerza ni de velocidad, dijo, su voz firme y clara como un eco que parecía reverberar en la niebla. Debemos desentrañar lo que el lago quiere mostrarnos. Si no lo hacemos, terminaremos como los fantasmas que emergen de estas aguas, condenados a ser olvidados. Erión asintió, aunque su mente aún nadaba entre las posibilidades. Un mapa que cambia. Un lago que habla. Claro, esto no va a ser un paseo por el parque, ni siquiera por el bosque encantado. Pero aquí estamos, listos para resolver el rompecabezas del siglo, pensó, sin perder su concentración. Con cuidado, ambos se adentraron en un bote rudimentario que habían encontrado en la orilla, más viejo que la propia leyenda del lago. El bote, aunque tosco, tenía la solidez de un viejo roble, y parecía ser el único puente entre el mundo de la incertidumbre y el de las respuestas olvidadas. A medida que remaban, el silencio del entorno les envolvía como una manta mojada. Sin embargo, el sonido de los remos cortando el agua resonaba con un eco extraño, como si el propio lago estuviera midiendo cada movimiento, cada respiración. De repente, figuras etéreas comenzaron a emerger de la superficie, como si el agua hubiera dado luz a seres de otro tiempo, nacidos del mismo misterio que cubría el lago. Estas entidades, de apariencia vapulosa y desafiante, les plantearon acertijos complejos, desafiándolos a mirar más allá de lo evidente.
que se encuentra en el corazón de la verdad, pero es invisible a los ojos, preguntó una de ellas, su voz un susurro que apenas lograba llegar a los oídos de los defensores. Micaela, pensativa, levantó la cabeza hacia Arión, quien le respondió con una sonrisa ladeada. Supongo que esto es lo que llaman un juego de mente. ¿O es que nunca te dijeron que el misterio puede ser tan escurridizo como un pez en un río turbulento?, dijo, mientras sus dedos jugaban con las cuerdas del bote. Ambos sabían que cada respuesta correcta les acercaba más a la revelación que tanto deseaban, pero el camino estaba lleno de trampas mentales y sombras engañosas. Cada vez que respondían correctamente, una luz tenue comenzaba a brillar sobre el agua, iluminando su sendero. La niebla, que antes parecía impenetrable, comenzaba a despejarse, dejando entrever un brillo suave en el fondo del lago. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad de acertijos y respuestas, las aguas del lago revelaron un antiguo artefacto brillante que descansaba como un secreto olvidado en el lecho del lago. Era un objeto extraño, que parecía hecho de un material que no pertenecía a este mundo. En sus formas, se podía ver la historia de las civilizaciones perdidas, la esencia misma de la verdad guardada en un cubo de luz pura. Arión y Micaela se miraron, sus ojos reflejando una mezcla de asombro y temor. ¿Qué harías tú, Arión?, preguntó Micaela, rompiendo el silencio con una sonrisa irónica. Tomar el artefacto, o correr por nuestra vía, como siempre hacen los héroes en las historias. Correr. Ni pensarlo, respondió Arión con un chascarrillo. Lo que hace un héroe es enfrentar lo que el destino le pone en el camino, incluso si eso significa cargar con una mochila de incógnitas pesadas como piedras. El espejo del lago. Arión extendió la mano hacia el artefacto, un objeto cuya forma parecía desafiar las leyes de la naturaleza. La luz que emanaba de él no era cálida ni fría, sino una energía neutral, casi etérea, que transmitía una sensación extraña, como si estuviera tocando la misma esencia de lo que alguna vez fue el alma del mundo. ¿Realmente estamos listos para esto?, pensó Arión, su mente llena de incertidumbre. Pero al mismo tiempo, algo en su interior le decía que esta era la única forma de avanzar, de cumplir con la misión que los había traído hasta aquí. Micaela lo observaba atentamente, sus ojos brillando con una mezcla de curiosidad y prudencia. Recuerda lo que nos dijo el sabio de la montaña, advirtió en tono serio. No se trata solo de obtener lo que deseamos, sino de comprender lo que nos estamos llevando. Cada elección tiene un precio, y el precio de este artefacto podría ser más alto de lo que imaginamos. Arión sonrió ante las palabras de Micaela. Siempre con los consejos filosóficos en el momento más inoportuno, dijo con tono burlón. Pero no te preocupes, lo haré con cuidado. Después de todo, no soy tan torpe como para tropezarme con una piedra en el camino. Bueno, al menos no siempre. Y, con un gesto decidido, tomó el artefacto, sintiendo como un suave temblor recorrió su cuerpo, como si el lago hubiera respirado junto a él. En el instante en que el artefacto tocó sus manos, el agua del lago comenzó a agitarse, como si despertara de un largo sueño. La niebla que cubría la orilla se disipó, revelando un paisaje más allá de lo que habían imaginado. Al principio, todo parecía normal, montañas distantes, árboles que susurraban entre ellos, y el silencio que se apoderaba del lugar. Sin embargo, al observar más de cerca, comenzaron a notar algo extraño. Las sombras no se alineaban con los objetos que proyectaban, y las estrellas en el cielo parecían danzar como si siguieran su propio ritmo, completamente ajenas a la realidad que conocían. Esto no es real, murmuró Micaela, sus palabras flotando en el aire. Algo ha cambiado. Este lugar está más allá de lo que imaginábamos. Estamos en un lugar que no pertenece a nuestra realidad. Arión, con el artefacto en la mano, comenzó a sentir una conexión indescriptible con todo lo que lo rodeaba. ¿Es esto lo que el lago quería mostrarnos?, preguntó, casi como si no esperara respuesta, mirando fijamente el artefacto que comenzaba a emitir una luz más intensa. A su alrededor, los árboles parecían moverse ligeramente, como si los observadores estuvieran siendo observados a su vez. Es un espejo, dijo Micaela de repente, dándose cuenta de lo que estaba sucediendo. Este artefacto no es solo una fuente de conocimiento, es un espejo del alma, un reflejo de lo que somos y lo que podríamos llegar a ser. Lo que vemos aquí no es un reflejo al mundo, sino una representación de nuestras propias mentes. Y nosotros somos los que debemos interpretar lo que significa. Así que ahora somos todos filósofos. Bueno, no está tan mal, dijo Arión con una sonrisa juguetona, a pesar de la tensión que sentía. Lo que me preguntó es si también nos podemos ver en el espejo del lago o si nos devuelve la cara de alguien más. Micaela frunció el ceño, claramente preocupada por la dirección que tomaban las cosas. No es momento para chistes, Arión. Este lugar tiene poder, un poder que no podemos subestimar.
Si no descubrimos lo que realmente está ocurriendo aquí, podría ser demasiado tarde. Erion la miró y asintió, reconociendo la gravedad del momento. Lo sé, lo sé. No es la primera vez que estoy en una situación en la que me río de los problemas antes de que me den una patada. Pero no te preocupes, encontraremos la respuesta. Como siempre. De repente, las figuras etéreas que habían emergido del agua anteriormente volvieron a aparecer, pero esta vez, su forma era más definida. No solo eran sombras flotantes, sino entidades con rostros que reflejaban las emociones de los defensores. Los acertijos que les habían planteado antes ya no eran preguntas vacías, ahora eran desafíos personales, cuestiones sobre sus propios miedos, deseos y dudas. Ahora entienden, ¿verdad?, susurró una de las figuras, su voz como el eco de una corriente subterránea. Este es un viaje hacia el interior, donde cada respuesta abre una puerta, pero cada puerta nos enfrenta con lo que escondemos en nuestro interior. Micaela se tensó, pero Erion, con su inquebrantable determinación, se adelantó. Esto se pone interesante, murmuró, mientras las figuras lo rodeaban, como si quisieran desbordarlo con la magnitud de lo que tenían que decir. Parece que la niebla no es solo una barrera física, sino un velo para lo que está oculto dentro de nosotros. La trampa del lago mitral. Las figuras etéreas flotaban a su alrededor, sus ojos, si es que se podían llamar ojos, brillaban con una intensidad que atravesaba las capas de la mente. Parecían tener el poder de leer lo más profundo de sus pensamientos, como si fueran espejos rotos que reflejaban fragmentos de la verdad. Cada uno de esos fragmentos era una pregunta no formulada, un temor guardado en el rincón más oscuro del alma, y, sin embargo, no eran enemigos. Eran guías, aunque no se podía confiar completamente en ellos. Así que, ¿esto es lo que querías decir con mirar más allá del evidente?, preguntó Erion, su tono ligero, pero con un toque de ironía que contrastaba con la creciente presión en el aire. Porque debo decirte que él, más allá, tiene bastante pinta de un terreno peligroso. Ya me imagino a esos filósofos antiguos dándonos consejos, no te metas en lo que no entiendes, punto. Micaela no respondió de inmediato, pero su mirada lo decía todo. Había algo en las figuras que la inquietaba, algo que iba más allá de la simple magia del lugar. Esto no es solo un desafío físico, digo finalmente, como si estuviera descifrando un código en su mente. Es algo mucho más profundo. Cada respuesta que damos parece atraer más preguntas. Estamos atrapados en un ciclo de reflejos. Las figuras comenzaron a moverse con fluidez, deslizándose sobre las aguas como si fueran parte del propio flujo del tiempo. Cada movimiento parecía sincronizado con el latido de sus corazones. Una de ellas se acercó a Erion, su rostro difuso tomando forma en el aire, como si fuera una pintura de acuarela o mojada. ¿Qué es lo que más temes, Erion?, la figura le preguntó, su voz apenas un susurro, un eco de su propia conciencia. ¿Qué es lo que más temo?, repitió Erion, sonriendo con cierta desdén. Vamos, eso es un clásico, ¿no? ¿Acaso no tememos todos a algo? Los monstruos debajo de la cama, los monstruos dentro de nuestra mente, o tal vez los que hacen fila para darnos una charla interminable sobre el destino. La figura sonrió de manera casi imperceptible. Eso es lo que temes. No el futuro incierto, ni la amenaza que te acecha, sino las charlas interminables sobre el destino. Erion se echó atrás, claramente confundido, pero también divertido. Pues no lo había considerado, pero tal vez. En realidad, prefiero enfrentarme a un dragón con mala leche antes que a un monólogo filosófico. Es un temor compartido, entonces, dijo la figura, y con un movimiento casi teatral, desapareció en la niebla, dejando atrás una sensación de incertidumbre aún más densa. Micaela, que había estado observando todo con creciente preocupación, dijo en voz baja, nos están llevando a una trampa, Erion. Esto no es un simple acertijo o prueba. El lago no quiere que resolvamos nada. Solo quiere que sigamos preguntándonos. Es un juego, Micaela, y lo estamos jugando mal, bromeó Erion, aunque había una chispa de duda en sus ojos. No estamos buscando respuestas. Estamos buscando las preguntas correctas. En ese momento, una nueva figura emergió de las aguas, más imponente que las anteriores. Esta no tenía rostro, pero su presencia era tan poderosa que la niebla se apartó de inmediato, como si la misma naturaleza estuviera concediendo paso a su autoría. El lago mitral no es solo un lugar físico, resonó la voz, que no venía de la figura, sino de todas partes a la vez. Es un espejo de vuestras almas. Y, al igual que un espejo, solo refleja lo que se le muestra. Lo que se le muestra. Repitió Erion, frunciendo el ceño mientras analizaba las palabras. Eso suena a advertencia, entonces estamos viendo lo que queríamos ver o lo que necesitamos ver.
La figura sintió lentamente. Ambas cosas, pero el error radica en creer que ambas son la misma. El lago no se juega con trucos, pero juega con vuestras mentes. Si queréis avanzar, debéis descubrir qué es lo que realmente teméis, lo que realmente deseáis, y lo que estáis dispuestos a sacrificar. Micaela respiró profundamente. Esto está comenzando a sonar como una de esas historias que me contaba mi abuela sobre el más allá, solo que sin el toque reconfortante de los fantasmas simpáticos. Tranquila, no creo que los fantasmas simpáticos tengan mucho que ver con esto, dijo Arión, dándole un toque en el hombro. Pero la verdad es que este lago tiene más capas que un pastel de bodas, y cada una más intrincada que la anterior. ¿Y sabes qué? Si no empezamos a jugar con sus reglas, lo único que va a quedar de nosotros será una mancha de agua turbia. Una risita nerviosa escapó de Micaela. Bien, entonces jugamos al juego. Pero prometo que la próxima vez, quiero un desafío con menos carga existencial. Algo con menos reflexiones filosóficas y más acción, ¿te parece? Erion sonrió, confiado, y asintió. Claro, lo siguiente que haga un lago es lanzarnos una espada y pedirnos que luchamos por la gloria. Pero por ahora, parece que la única espada que tenemos es la verdad, enfrentando la oscuridad interior. El silencio volvió a sentarse sobre el lago mitral, pero esta vez era diferente. Ya no era un silencio que acechaba como una sombra, sino uno que invitaba a la reflexión, como cuando el viento cesa y las hojas dejan de moverse. Las figuras etéreas se habían desvanecido, y lo único que quedaba era el suave sonido de las aguas chocando contra el bote. El artefacto en las manos de Erion emitía una vibración, como si aún estuviera sintonizando con el entorno, esperando una señal. Erion miró a Micaela, que estaba más pensativa que nunca. ¿Qué piensas ahora?, preguntó él, intentando aligerar el ambiente con una sonrisa forzada. ¿Alguien te dijo alguna vez que tenías un brillo filosófico tan intenso? Si por brillo filosófico te refieres a un estado de profunda desesperación, entonces sí, respondió Micaela, con una ligera mueca. Este lugar está jugando con nosotros, Erion. Nos está forzando a enfrentarnos a lo que tememos, a lo que hemos ocultado incluso de nosotros mismos. Y no me gusta la sensación de estar atrapados en un espejo. Erion se recostó en el bote, mirando hacia el cielo nublado. O sea que esto no es solo un acertijo, ¿verdad? El lago mitral no está interesado en lo que podemos hacer físicamente. Nos desafía mentalmente, nos enfrenta a las sombras que tenemos dentro. Exacto, dijo Micaela, moviéndose un poco para acomodarse mejor en el bote. Es como si este lugar supiera lo que somos, lo que llevamos dentro. Pero, en lugar de darnos una respuesta, nos hace preguntarnos, ¿realmente sabemos quiénes somos? ¿Realmente sabemos lo que queremos? Erion soltó un suspiro. Y ahí vamos de nuevo con las preguntas filosóficas. Mi cerebro está empezando a salir por las orejas. Pensé que veníamos aquí a resolver algo, no a cuestionarlo todo. Es fácil decir eso cuando no estás viendo tu peor versión materializada en el agua, replicó Micaela, mientras observaba fijamente la superficie, como si esperara que el reflejo de sus pensamientos emergiera. Cada uno de nosotros tiene algo que temer, Erion. Algo que no queremos enfrentar. Y este lugar lo sabe. Erion asintió lentamente, comprendiendo lo que Micaela quería decir, pero también frustrado. A veces creo que los lugares como este tienen la costumbre de hacernos dudar, de hacernos pensar que no estamos listos para lo que está por venir. Pero sé lo que quiero. Y sé que no temo que perderme lo que no entiendo para encontrar mi camino. ¿Y qué es lo que quieres?, preguntó Micaela, casi con curiosidad. Erion se quedó en silencio por un momento, considerando la pregunta. Quiero respuestas. Quiero saber qué está ocurriendo aquí. Y quiero entender por qué este artefacto, y este maldito lago, nos están llevando al límite. Una risa baja y amarga escapó de Micaela. Eres todo un romántico, ¿eh? Pero esa es la diferencia entre tú y yo, Erion. Tú buscas respuestas, mientras que yo busco la verdad. La respuesta siempre es fugaz, pero la verdad, esa permanece. Erion la miró, sus ojos brillando con un nuevo entendimiento. ¿Y crees que la verdad se encuentra aquí, en este lago? No lo sé, dijo Micaela, bajando la vista al agua. Pero no tenemos más opción que intentarlo. De repente, el artefacto comenzó a brillar con una intensidad aún mayor, iluminando el paisaje que lo rodeaba. La niebla comenzó a remolinarse nuevamente, como si el lago hubiera reaccionado a su incertidumbre. En un parpadeo, las aguas se abrieron ante ellos, revelando una estructura subterránea, algo que parecía surgir de las profundidades mismas del lago. La luz del artefacto iluminaba lo que parecía una entrada a un vasto templo,
escondido desde tiempos inmemoriales. ¿Esto es lo que estábamos buscando?, preguntó Arión, sin poder esconder la mezcla de asombro y cautela en su voz. «¿Quién sabe?», respondió Micaela, con una sonrisa irónica. «Todo depende de cómo decían ver las cosas». Ambos se miraron en silencio antes de tomar una decisión. Sabían que, independientemente de lo que encontraron allí abajo, las respuestas que buscaban no serían simples. Pero el lago Mitral había cumplido su propósito, los había llevado a cuestionar su propia percepción de la realidad. Y ahora, la única forma de avanzar era continuar. Con determinación, comenzaron a remar hacia la entrada, dejando atrás las aguas turbulentas que los habían guiado hasta ese punto. La puerta subterránea parecía desmoronarse con cada golpe del remo, como si el lago estuviera permitiendo su entrada, pero al mismo tiempo, desechando su resistencia. Era un recordatorio claro de que cada avance tenía un precio, y este lugar no perdonaba a quienes no estuvieran dispuestos a enfrentarse a lo que quedaba más allá, el umbral del abismo. Con cada remada, el bote parecía deslizarse más rápido, como si las aguas del lago Mitral los empujaran hacia lo desconocido. La entrada al templo subterráneo crecía cada vez más, emergiendo como una grieta en el tiempo, un pasaje olvidado que desafiaba la lógica. El aire era denso, pesado, y las sombras que se proyectaban sobre las paredes parecían moverse al ritmo de sus corazones. «Esto es demasiado extraño», murmuró Arión, mirándose al oscuro abismo que los esperaba. «Como si estuviéramos entrando en un lugar donde las leyes de la física y la razón no se aplican». «Eso es exactamente lo que está pasando», respondió Micaela, sin apartar la mirada de la entrada. «Estamos cruzando un umbral, no solo físico, sino mental. Y no sé si estaremos listos para lo que nos espera al otro lado». El bote finalmente llegó a la entrada, y sin decir palabra alguna, ambos saltaron al agua, guiados por el brillo del artefacto. Al acercarse a la puerta, Arión extendió la mano, tocando la superficie del templo. Al instante, una serie de símbolos comenzaron a brillar, como si el contacto activara una respuesta desde lo más profundo de la estructura. «¿Qué es esto?», dijo Micaela, alzando una ceja. «¿Una llave mágica que nunca nos dijeron que teníamos?». «Quizás», respondió Arión, sonriendo, «pero la magia parece más lógica cuando entiende las reglas del juego. Aunque aún no tengo idea qué es lo que realmente estamos jugando». De repente, el sonido de las aguas cesó. Todo estaba en un silencio sepulcral, y la entrada al templo se abrió lentamente, revelando un pasillo largo y oscuro, cuyo final se perdía en la penumbra. Las paredes estaban cubiertas con inscripciones de una lengua que ninguno de los dos podía comprender, pero que a la vez se sentían familiares, como si fueran ecos de algo que habían conocido en algún rincón oculto de sus mentes. «Lo que sea que venga, no podemos dar marcha atrás», dijo Micaela, con una determinación renovada. «Este es el camino, y todo lo que hemos hecho hasta ahora nos ha traído a este punto. No tenemos más preguntas por hacer, solo debemos avanzar». Arión asintió. «Eso es lo que siempre me dices. Pero, por alguna razón, nunca me siento más seguro cuando llegamos a este punto». Su tono era una mezcla de humor y cansancio, pero no dejó de mirar hacia adelante, donde la oscuridad los aguardaba con promesas de respuestas no resueltas. Juntos, comenzaron a caminar hacia el interior del templo. Cada paso que daban parecía resonar en la vastedad del lugar, como si los muros mismos estuvieran evaluando su presencia. Sin embargo, no había ningún retorno, ninguna opción más que seguir adelante. El artefacto en manos de Arión comenzó a emitir una luz más cálida, como si respondiera a su acercamiento. En la oscuridad, la luz de la pequeña reliquia parecía ser la única certeza que los guiaba. «Este lugar, no se trata solo de lo que está enterrado aquí», reflexionó Micaela en voz baja. «Se trata de lo que está enterrado en nosotros». Arión la miró, una sonrisa apareciendo en su rostro. «Genial, Micaela. Si este lugar está relacionado con lo que tenemos enterrado, entonces me temo que saldremos de aquí con una cantidad de respuestas psicológicas que no estábamos buscando. Creo que necesito una buena taza de café después de todo esto». La risa de Micaela rompió el tenso silencio. «A veces, un buen café es todo lo que necesitas para enfrentarte a un nuevo misterio». Finalmente, al llegar al final del pasillo, una cámara grande y circular se abrió ante ellos. En su centro, un pedestal con una esfera luminosa flotaba en el aire. El artefacto en las manos de Arión brilló más intensamente, y al acercarse, la esfera comenzó a girar, proyectando luces que llenaban toda la cámara. Esto es lo que hemos estado buscando», dijo Arión, con una mezcla de asombro y respeto. «Lo estamos realmente buscando», replicó Micaela, con una sonrisa ligeramente irónica. «O tal vez solo nos estábamos dejando llevar por el viento, como siempre».
Lo único que sabemos es que este lugar no es lo que parece, ni lo que queremos que sea. Solo nos queda enfrentarlo. El silencio volvió a inundar la cámara mientras ambos observaban la esfera, consciente de que había mucho más en juego de lo que cualquiera de ellos podría haber imaginado. Era el final de un capítulo, sí, pero también el comienzo de algo mucho más grande, un enigma que solo se desvelaría cuando estuvieran preparados para mirar no solo lo que estaba frente a ellos, sino todo lo que llevaban consigo.